Hay momentos en la vida en los que uno no necesita una frase bonita, no necesita una palmada en la espalda, no necesita que le digan todo va a estar bien con tono liviano, porque hay dolores que no se curan con frases hechas. Hay noches en las que el alma se sienta en el borde de la cama y dice, Señor, hasta aquí llegué, ya no sé qué hacer, ya no tengo fuerzas, ya no veo salida. Y si alguna vez te pasó, quiero hablarte al corazón, no desde la teoría, no desde una religión fría. Quiero hablarte desde la palabra de Dios y desde esa verdad que sostiene al que ya no puede más. Cuando sientes que ya no tienes salida, Dios abre camino. Porque nosotros somos expertos en medir la realidad con los ojos. Vemos la cuenta bancaria, vemos el diagnóstico, vemos la traición, vemos la puerta cerrada, vemos el silencio de un hijo, vemos el abandono, vemos la injusticia, vemos la pérdida. Y entonces concluimos, no hay salida. Pero el problema es que nuestra conclusión casi siempre nace de lo visible, mientras que la respuesta de Dios casi siempre nace de lo invisible. Nosotros decimos, no hay camino, y Dios responde, no lo ves todavía, pero yo ya estoy obrando. La Biblia está llena de gente que llegó a un punto sin salida, y no hablo de una incomodidad menor, hablo de situaciones donde, humanamente hablando, todo estaba terminado. Israel delante del mar y Faraón detrás. Daniel frente a un decreto injusto, José en una cisterna que olía a traición, David en cuevas, perseguido como si fuese un criminal, Elías debajo de un enebro queriéndose morir, Marta y María frente a una tumba cerrada con una piedra, Pablo y Silas en una cárcel con los pies asegurados. Y sin embargo, una y otra vez, Dios se especializa en entrar en escenas donde el hombre ya archivó el caso y dijo, se acabó. Quiero llevarte a Éxodo 14 porque ahí hay una de las imágenes más poderosas de toda la Escritura. Israel ya había salido de Egipto, pero todavía no había aprendido a caminar en libertad. Y a veces ese es nuestro problema. Dios ya nos sacó de algo, pero nosotros todavía no aprendimos a pensar como gente libre. Ya no estamos donde estábamos, pero todavía no tenemos el corazón alineado con el Dios que nos sacó. Entonces el pueblo se encuentra frente al mar. Delante, agua. Detrás, el ejército más poderoso de su tiempo. A un lado, desierto. Al otro lado, más imposibilidad. Y cuando el alma entra en pánico, la boca empieza a hablar derrota. Así funciona siempre. El miedo habla primero y la fe tiene que pelear por decir la última palabra. Y en ese momento Moisés pronuncia una de las declaraciones más extraordinarias de la Biblia. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13 hasta 14. Qué palabra gloriosa. No temáis, estad firmes, ved, Jehová peleará, estaréis tranquilos. Eso no es pasividad espiritual, eso es confianza. Eso no es resignación, eso es descansar en la soberanía de Dios cuando el corazón tiembla. Porque la fe no siempre grita, a veces la fe simplemente se queda quieta en medio del ruido y dice no entiendo nada, pero sé quién sigue sentado en el trono. Escúchame bien, que Dios te haya llevado a un lugar difícil no significa que Dios te haya abandonado. Que estés en un sitio donde no entiendes nada no significa que Dios perdió el control. En Éxodo 14, Dios mismo permitió una escena que parecía una trampa. Y eso rompe nuestros esquemas. Porque nosotros quisiéramos un Dios que siempre nos lleve por caminos cómodos, directos, sin desiertos, sin retrasos, sin tensión. Pero el Señor no solo te lleva a la tierra prometida, también forma tu fe en el trayecto. Y hay ocasiones en que Dios permite que te quedes sin recursos humanos para que descubras que nunca dependiste realmente de ellos, sino de Él. A veces decimos, Señor, si me amas, sáname rápido. Si me amas, ábreme la puerta ya. Si me amas, resuélvelo esta semana. Pero el amor de Dios no siempre se manifiesta en la velocidad de la respuesta. Muchas veces se manifiesta en la profundidad de la obra. Porque Dios no está solo interesado en sacarte del problema, está interesado en transformarte dentro del problema. Tú quieres una salida, Él quiere darte también madurez. Tú quieres alivio, Él quiere producir peso de gloria. Tú quieres escapar del valle, Él quiere enseñarte a caminar con paso firme adentro del valle. Y entonces ocurre el milagro. Éxodo 14
21 dice que el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento oriental toda aquella noche y lo convirtió en tierra seca. Me impresiona eso. No fue un truco, no fue una ilusión colectiva, no fue un simbolismo vacío. La Escritura habla de un acto poderoso de Dios. El mar se abrió, el suelo se secó y donde antes había muerte apareció un corredor de vida. El texto hebreo usa expresiones fuertes. Habla de tierra seca, de un suelo transitable y de aguas hendidas, partidas. Es decir, Dios no puso una tabla flotando para que cruzaran de a uno con terror. Dios abrió un camino real en medio de aquello que parecía infranqueable. Y aquí hay algo que no quiero que pierdas. Dios no solo abrió el mar, Dios secó el piso. Porque no basta con que se abra la puerta si el terreno sigue siendo intransitable. No basta con que el obstáculo se mueva si tus pies todavía no pueden avanzar. Pero cuando Dios abre camino, lo hace completo. Él no improvisa salvaciones. Él no trabaja a medias. Lo que Él comienza, lo sostiene. Lo que Él ordena, lo respalda. Lo que Él abre, nadie lo cierra. Y si Él te llama a cruzar, Él se responsabiliza de que haya suelo suficiente bajo tus pies para llegar al otro lado. Ahora, piensa en esto. El mismo mar que fue camino para unos fue juicio para otros. La misma escena que para Israel fue salvación, para Egipto fue destrucción. Porque la presencia de Dios nunca es neutral. Cuando Dios se mueve, revela corazones. Revela quién confía y quién se endurece. Revela quién se rinde y quién insiste en pelear contra el cielo. Y esto es importante, porque cuando Dios abre camino en tu vida, no solamente te saca adelante a ti, también cierra temporadas, rompe yugos, pone fin a cadenas viejas y deja atrás enemigos que no estaban destinados a acompañarte al futuro. Hay gente que sigue viviendo como si Egipto todavía tuviera autoridad sobre ellos. Siguen pensando con mentalidad de esclavos. Siguen definiéndose por lo que los persiguió, por lo que los hirió, por lo que les dijeron, por lo que perdieron. Pero escucha esta palabra, hay cosas que te persiguieron hasta la orilla, pero no van a cruzar contigo. Hay temores que llegaron hasta el borde del mar, pero no tienen permiso para entrar al siguiente capítulo. Hay voces que te atormentaron durante años, pero cuando Dios abre camino, también establece un límite. Lo que estaba autorizado a perseguirte hasta ayer, hoy encuentra una frontera en la obediencia de Dios. Y no solamente eso, Isaías 43, 19 toma el eco del Éxodo y lo proyecta a otra generación que también creía que no había salida. El pueblo estaba pensando en el exilio, en la ruina, en el pasado, en la devastación. Y el Señor les dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Me conmueve eso. Dios no les dice, les voy a devolver exactamente lo que tuvieron. Les dice, voy a hacer algo nuevo. Porque hay temporadas en las que el milagro no es regresar a lo que perdiste. El milagro es descubrir que Dios todavía tiene creatividad para escribir un futuro que no se parece a tu dolor. A veces oramos así, Señor, devuélveme lo de antes. Y Dios responde, tengo algo más profundo que lo de antes. Nosotros queremos volver a la normalidad. Dios quiere llevarnos a novedad. Nosotros queremos recuperar el mapa viejo. Dios quiere abrir una ruta que nunca habíamos visto. Y por eso Isaías usa la imagen del camino y del río. Porque cuando Dios entra en una geografía imposible, no necesita condiciones favorables para manifestarse. En el desierto abre camino. En la sequedad hace correr ríos. Donde no había nada para sostener la vida, Él crea provisión. Y aquí quiero detenerme un instante en una palabra del texto bíblico. En hebreo, camino puede expresarse con la idea de derek, que no alude solamente a una senda física, sino también a una manera de andar, un curso, una dirección, una forma de obrar. Entonces, cuando Dios dice que abrirá camino, no solo está diciendo, voy a mover obstáculos delante de ti, también está diciendo, te voy a enseñar por dónde caminar y cómo caminar. Porque uno de los grandes milagros de Dios no es solamente abrir puertas externas, es ordenar el interior del hombre para que no vuelva a perderse. Porque seamos honestos, hay gente que si Dios le abriera hoy mismo todas las puertas que pide, las echaría a perder por no haber sido formada.
Hay gente que desea promoción, pero no soporta el proceso. Desea el escenario, pero no ama el desierto. Quiere la tierra prometida, pero no quiere caminar con Dios cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados rápidos, cuando todo parece lento. Pero el Señor no solo te está llevando a algún lugar, te está convirtiendo en alguien. Y lo que Dios hace en ti mientras esperas muchas veces es más grande que lo que hará para ti cuando llegue el milagro. Por eso no confundas silencio con ausencia. No confundas demora con abandono. No confundas desierto con rechazo. El hecho de que no veas movimiento no significa que Dios esté quieto. Mientras Israel lloraba frente al mar, Dios ya estaba ordenando la noche, el viento, las aguas, la sequedad del suelo y el amanecer del otro lado. Mientras tú lloras hoy por lo que no entiendes, Dios ya está obrando en dimensiones que tus ojos todavía no pueden medir. Él ya vio el final del capítulo que a ti todavía te duele leer en la mitad. Y cuando el corazón se llena de miedo, conviene recordar el Salmo 46. 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que es nuestro auxilio cuando todo sale bien. No dice que es nuestro refugio cuando ya tenemos la respuesta en la mano. Dice en la tribulación, en el centro de la presión, en el momento de crisis, en el punto en que sientes que el suelo se mueve. Dios no siempre te saca inmediatamente del fuego, pero sí se revela como refugio en medio del fuego. No siempre te evita el valle, pero sí camina contigo en el valle. Quizás alguien me está escuchando y dice, pero yo no estoy frente a un mar, estoy frente a una ruina interior, estoy cansado, estoy agotado, estoy harto de pelear. Mi problema no es que no tenga un camino externo, mi problema es que me siento vacío por dentro, y te entiendo. Porque hay encierros que no tienen barrotes visibles. Está la cárcel del desánimo, la cárcel de la ansiedad, la cárcel de la culpa, la cárcel del duelo, la cárcel de la comparación, la cárcel de la depresión silenciosa que te hace sonreír en público y romperte en privado. Pero te vengo a decir algo, Dios no solo abre caminos en mares literales, también abre caminos en la mente confundida, en el corazón quebrado y en el espíritu aplastado. Mira a Eliseo en 2 Reyes 6. Su criado se levanta temprano, sale, mira alrededor y ve el ejército enemigo rodeando la ciudad y entra desesperado. Porque eso hace la vista natural. Cuenta soldados, mide riesgos, calcula pérdidas. Pero Eliseo responde con una calma que solo puede producir la intimidad con Dios. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 2 Reyes 6, 16. Y después ora, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y el muchacho ve el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué escena gloriosa. Lo que faltaba no era ayuda, lo que faltaba era visión. Quizás hoy no necesitas que cambie inmediatamente tu escenario. Quizás lo primero que Dios quiere hacer es abrirte los ojos. Porque si Él te muestra que sigue presente, que sigue peleando, que sigue rodeándote, que no estás solo, tu miedo empieza a perder autoridad. Hay cosas que se vencen antes de que cambien afuera, porque primero cambian adentro. El enemigo quería que el siervo de Eliseo creyera que estaba rodeado por la muerte. Dios le mostró que en realidad estaba rodeado por el cielo. Y tal vez esa es la palabra para ti hoy. No estás rodeado por el problema, estás rodeado por la presencia de Dios, aunque por momentos no lo sientas. Pero hay algo todavía más profundo. El gran camino que Dios abrió no fue solamente en el Mar Rojo. El gran camino que Dios abrió no fue solamente en el retorno del exilio. El gran camino que Dios abrió es una persona. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso cambia todo. Porque entonces el mensaje del Evangelio no es solamente que Dios abre salidas circunstanciales, es que Dios nos dio en Cristo el camino definitivo. Cuando el hombre estaba perdido en su pecado, sin fuerza, sin justicia, sin acceso, sin posibilidad de salvarse a sí mismo, Dios no mandó un consejo desde lejos. Dios vino en la persona de su Hijo. Jesús es el camino cuando te sientes perdido. Jesús es el camino cuando la culpa te persigue. Jesús es el camino cuando la muerte parece tener la última palabra. Jesús es el camino cuando tu historia está rota. Jesús es el camino cuando la religión no alcanza y tus obras no salvan. Y esto es importante. El cristianismo no anuncia solamente que hay una salida emocional para tus días malos. Anuncia
que hay reconciliación con el Padre por medio de la cruz y de la resurrección de Cristo. Porque el milagro mayor no es que salgas de una deuda, aunque Dios puede hacerlo. El milagro mayor no es que salgas de una crisis, aunque Dios puede hacerlo. El milagro mayor es que un pecador perdido pueda volver a Dios por la sangre de Jesús. Y entonces Romanos 8:28 cobra un peso diferente. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, no. Hay cosas terribles en este mundo. La traición no es buena, la enfermedad no es buena, la injusticia no es buena, el pecado no es bueno, el duelo no es bueno. Pero Dios, en su soberanía, es tan grande que puede tomar aún aquello que fue oscuro, doloroso y hostil y entretejerlo mejor dicho, redimirlo dentro de un propósito que termina glorificándolo a Él y formando a sus hijos. El texto no exalta el dolor, exalta al Dios que no desperdicia nada. Tal vez hoy sientes que perdiste años, que perdiste oportunidades, que tomaste malas decisiones, que el daño ya fue demasiado grande y Dios te dice, yo sigo siendo Dios. José pasó por cisterna, esclavitud, falsa acusación y cárcel. Y al final pudo decir, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Eso no significa que el mal dejó de ser mal. Significa que el bien soberano de Dios tuvo la última palabra. Y eso es lo que el enemigo nunca soporta. Que Dios tome lo que quiso usar para enterrarte y lo convierta en testimonio, en madurez, en autoridad espiritual y en plataforma para bendecir a otros. Hay temporadas en las que el camino que Dios abre no parece espectacular. A veces esperamos que se abran los cielos, que suenen trompetas, que cambie todo de un día para otro. Y sí, Dios hace milagros repentinos, pero también hace caminos discretos, silenciosos, progresivos. Hay caminos que se abren en una llamada inesperada, en una palabra que te confronta, en una puerta pequeña que no parecía importante, en una fuerza nueva para levantarte una mañana más, en una paz que no tiene explicación, en el perdón que finalmente decides soltar, en la disciplina de seguir creyendo cuando no ves nada. Porque no siempre el camino de Dios se siente como un terremoto. A veces se parece más a un amanecer. Empieza oscuro, casi imperceptible, y de pronto descubres que la noche ya no domina la habitación. Por eso no desprecies los procesos. No digas como no pasó rápido, Dios no está. No digas como todavía duele, Dios no obró. Hay heridas que cicatrizan mientras caminas. Hay respuestas que llegan mientras obedeces. Hay cadenas que se caen mientras adoras. Hay temores que se disuelven mientras avanzas. Israel no vio el mar abierto desde la comodidad de un sillón. Lo vio mientras Dios los movía hacia adelante. Y quizás tú no verás todo lo que Dios está haciendo si te quedas paralizado. A veces el Señor te dice, ahora da un paso. No entiendes todo, pero da un paso. No tienes todo resuelto, pero da un paso. No ves el final, pero da un paso. Y escúchame con el corazón. No te definas por tu estrechez actual. No te pongas nombres según tu crisis. No digas, yo soy el divorciado, yo soy la que fracasó, yo soy el arruinado, yo soy la olvidada, yo soy el enfermo, yo soy el adicto. Yo soy la víctima. Eso puede describir una estación de tu vida, pero no tiene derecho a convertirse en tu identidad definitiva. Si estás en Cristo, tu identidad no la dicta tu peor día. Tu identidad la define el Dios que te llamó, te redimió y prometió terminar la obra que empezó en ti. Cuando sientes que ya no tienes salida, lo más peligroso no es el problema en sí mismo. Lo más peligroso es llegar al acuerdo interior de que nada va a cambiar. Porque la desesperanza es una rendición del alma antes de tiempo. Y hoy vengo a pelear contra eso en el nombre de Jesús. No porque te esté vendiendo una fe superficial, sino porque la Biblia entera testifica que Dios sigue haciendo camino donde el hombre ve final. Si abrió el mar, puede abrir tu futuro. Si sostuvo a Israel en el desierto, puede sostenerte a ti. Si hizo volver del exilio a su pueblo, puede restaurar tu historia. Si abrió los ojos del siervo de Eliseo, puede devolverte visión. Si resucitó a Cristo de entre los muertos, entonces no hay tumba demasiado cerrada para su poder. Así que hoy no le voy a hablar a tu comodidad,
le voy a hablar a tu fe, le voy a hablar a ese pedazo de corazón que todavía tiembla pero que no está muerto, le voy a hablar a ese resto santo que aún quiere creer. No entierres tu esperanza, no le pongas punto final a lo que Dios todavía está escribiendo. No conviertas una noche difícil en una doctrina permanente. No hagas del dolor una identidad. No hagas del retraso una sentencia. No hagas del silencio un veredicto. Dios sigue siendo Dios. Y cuando Él decide abrir camino, ni el mar, ni Babilonia, ni el desierto, ni el infierno, ni el pasado, ni tus errores, ni tus lágrimas tienen autoridad para detenerlo. Tal vez hoy tu oración no puede ser larga. Tal vez hoy no tienes un discurso espiritual elaborado. Tal vez lo único que puedes decir es: Señor, ayúdame. Entonces dilo. Porque a veces la oración más poderosa no es la más extensa, sino la más sincera. Señor, ayúdame. Señor, no veo. Señor, estoy cansado. Señor, tengo miedo. Señor, abre camino. Y el Dios que oyó a Israel en Egipto, el Dios que habló en el exilio, el Dios que respondió a Eliseo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no desprecia el clamor de un corazón quebrantado. Yo quiero decirte hoy, con reverencia y con fe, que el final de tu historia no lo escribirá la crisis, no lo escribirá el diagnóstico, no lo escribirá la traición, no lo escribirá la escasez, no lo escribirá la voz del enemigo. El final de tu historia lo escribe el Dios que hace camino en el mar, río, en el desierto y vida en el sepulcro. Y si hoy no ves la salida, no significa que no exista. Significa que todavía tienes que caminar un poco más tomado de la mano del que sí la ve completa. Así que levanta la cabeza, seca tus lágrimas, respira hondo. No porque el dolor no exista, sino porque Dios está por encima del dolor. No porque el problema sea pequeño, sino porque tu Dios sigue siendo grande. No porque ya entiendas todo, sino porque no necesitas entenderlo todo para confiar en aquel que nunca perdió una batalla. El mismo Dios que estuvo en el mar, en el horno, en la cárcel, en la tumba vacía y en la historia de la iglesia hasta hoy, sigue presente en tu casa, en tu Noje Ipsilon, en tu vale. Voy a terminar orando contigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces su cansancio, su miedo, su confusión y sus lágrimas. Te pido que donde hay mar delante y enemigos detrás, tú abras camino. Donde hay desierto, hagas correr ríos. Donde hay ceguera, abras los ojos. Donde hay culpa, reveles a Cristo como el camino. Donde hay desesperanza, soples vida otra vez. Fortalece al que está a punto de rendirse. Levanta al que ya no puede más. Sostén al que tiembla. Y que cada uno pueda ver no con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe, que tú sigues peleando por tus hijos. Hoy declaramos que no estamos solos, que no estamos perdidos y que en Cristo siempre hay un camino abierto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje encendió tu fe, compártelo con alguien más, suscríbete y ayúdanos a seguir llevando la palabra de Dios a corazones que necesitan recordar que cuando ya no parece haber salida, Dios todavía abre camino.